La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Vamos a hablar de reforma constitucional. Por lo menos algunos planteos que hacen desde algunos sectores del Frente Amplio. Le doy rapidito la posta a Daniel Galdó. Bueno, Alfredo, gracias. Y para eso vamos a hablar esta noche con David Zuriarte, director de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, militante e integrante de la vertiente artiguista y además integrante de esta comisión del Frente Amplio que está estudiando la posibilidad de una reforma electoral y de una reforma constitucional y por dónde transitaría la misma. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hace unos meses que ya esta comisión está trabajando, en la que usted integra. ¿Tiene algún documento, tiene algún papel? ¿Ha llegado a alguna conclusión inicial, por lo menos como para empezar la discusión? Sí, yo te diría que, a ver, lo más importante es que cuando empezamos esta discusión, y yo estoy en esta comisión desde el 2011, tuve una interrupción por ocupar un cargo que era incompatible, pero volví a ella. Cuando empezamos en esta discusión parecía que iba a ser muy difícil que tantos sectores y las bases se pusieran de acuerdo. Y en realidad el método que se adoptó fue muy bueno, es decir, primero que cada uno hiciera sus planteos, a lo máximo, ¿no? A todo lo que cada uno entendiera necesario. Y después hacer un resumen y identificar los puntos comunes, los matices y los puntos de disenso. Fueron tantos los puntos comunes que se identificaron, digamos, que eso nos permitió decir, bueno, a ver, tenemos ambiente interno, no solo que ya en general todos habían definido estudiar el tema de la reforma constitucional, sino que tenemos ambiente interno para decir, tenemos consensos muy importantes para pensar en una reforma constitucional, para proponer un proyecto, y además en esto yo quiero ser muy claro, empezamos por donde había que empezar, que era, esto no vamos a pensar en una reforma electoral para tratar de buscar a ver qué sería lo mejor para el frente, no, vamos a buscar por qué reformar la Constitución y en realidad los aspectos más importantes que son de fondo y que tienen que ver con lo que ha evolucionado el Uruguay, evolucionado el mundo en estos 60 años, y en particular lo que han sido los logros y las inclusiones que el Frente ha logrado en los últimos 10 años. ¿Y se llevó un documento con eso? Sí, tenemos un documento. ¿Ya llegó a la orgánica ese documento? Bueno, en realidad formalmente se lo vamos a plantear al secretariado el 29. ¿Ahora de este mes? Sí, el 29 de este mes, con la idea de que esto ya esté sobre la mesa en el plenario del 5 de diciembre, ¿no? ¿La idea es que el plenario pueda llegar a trabajar algo sobre eso o tomar contacto con los por lo menos formalmente tomar contacto y eventualmente dejar una comisión o encargar o ver, pero sí es cierto que también hay algunas definiciones que el Frente va a tener que adoptar, por lo menos en lo que tiene que ser el método de reforma, a un muy breve plazo, no más allá de abril o mayo del año que viene. Cuando usted habla del método, por ejemplo, la vertiente es partidaria de una constituyente. No, a ver, yo te voy a aclarar eso porque muchas veces salía. A ver, porque lo he leído varias veces eso. Yo creo que el método más democrático, más dinámico, es la constituyente. Pero la constituyente objetivamente tiene problemas políticos muy difíciles de resolver. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? El primero que tendríamos que hacer una elección nacional. Después de venir de 2 años, 1 año y medio, donde hemos estado en 3 procesos electorales por lo menos de carácter nacional y uno de carácter departamental, pero que es nacional, todavía tenemos además otra instancia electoral. Esto es muy difícil de comprender para la gente, muy cansador para todos y además tiene un costo, que yo creo que la democracia tiene costo y vale la pena pagarlo, pero bueno, también hay que tomarlo en cuenta. La segunda instancia es, bueno, hay que elegir 260 miembros. ¿Esos miembros van a ser pagos o no? Si yo le digo a la población que vamos a pagarles, en esta época sobre todo. tenemos problemas porque además van a estar trabajando 1 año. Sí. ¿Ah? Y hasta qué punto la población quisiera. Entonces yo realmente, en particular, por más que yo creo que esta es la mejor opción, hoy la veo muy difícil desde el punto de vista práctico. ¿Qué quiere decir? Y la vertiente, si la mayoría está para ir por este lado, no haría objeción, porque creo que es el... Pero creo que realmente los problemas son tan difíciles de resolver desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que yo creo que no sería la verdad. ¿Qué camino se recorrería entonces? Bueno, ahí queda. Si se logra un consenso importante, bueno, podría haber una ley constitucional como en el 96. La veo un poco difícil porque tendríamos que lograr consensos
con los partidos tradicionales de llegar a... Pero, o con el Partido Independiente, pero no alcanzaría. Y la otra son, bueno, la junta de firmas, ¿verdad? Un porcentaje de la Cámara, está todo en el 331 en la Constitución, pero en esos casos este proyecto de Constitución se plebiscitaría con la instancia electoral, con la próxima instancia electoral. O sea, las posibilidades de que esto se plebiscite antes son o por la convención o por una mayoría especial del Parlamento. Si no se consigue esa mayoría, entonces no es que no hay varios mecanismos, pero todos terminan en juntarlo con la instancia electoral. Claro, en ese caso quedaría de lado la posibilidad de introducir variantes para esta elección en algunas, por ejemplo, el sistema político ha coincidido en la necesidad, por ejemplo, de acotar el ciclo electoral, o ha sido coincidente, claro, que podía entrar en parte de la discusión. Sí, es prácticamente imposible pensarlo. A ver, podrían haber cosas, pero, a ver, supuestamente que no es el caso, porque no se está planteando, básicamente no recuerdo que nadie haya planteado la reelección del presidente, pero si fuera la reelección del presidente sería algo que podría tener aplicación inmediata. Pero no es el caso, y habría muchas normas en ese sentido. Desde lo electoral, ¿qué es lo que se ha trabajado en la reforma? Bueno, se han conversado varias cosas. Por ejemplo, desde alguna modificación más pequeña pero trascendente, es decir, que no se tome en cuenta la mitad más uno de las elecciones, sino quién es el que saca más. Y ahí, en función de eso, de repente, algunas variantes estilo argentino, si se saca más de 10. Si se llega al 40 y se saca más de 10 puntos del segundo, entonces no habría que ir al balotaje. Pero esto tampoco es un tema que nos queme demasiado la cabeza, creo que... Y ahí también planteó decir, bueno, y eliminemos el balotaje y vamos como antes. Volver a unificar por ejemplo, la instancia de elecciones departamentales con lo nacional. En general, para cortar el ciclo. Lo que se ha planteado en general es diferenciarlo más para separarlo y dar un poco más de aire entre una cosa y otra. Cada 2 años, una diferencia de 2 años, por ejemplo. Por ejemplo. Y también hay que tomar en cuenta, hay algunos planteos de separar inclusive el tercer nivel de gobierno, o sea, separar la elección de los municipios de las elecciones departamentales, porque ahora tenemos 3 niveles de gobierno, reconozcámoslo. Después, yo diría, la mayor preocupación siempre en esto, y con total honestidad, es llegar lo más cercano posible a la verdad electoral. Y yo planteo una cosa que también está en discusión, porque no son el tema de las mayorías. Por ejemplo, hoy tenemos, en realidad se eliminó la acumulación por sublemas para diputados, pero sigue existiendo para senadores y para ediles. Entonces, ¿tiene sentido que exista? Bueno, digamos, podemos discutir... o que exista para todo o que no exista para nada, ¿verdad? Esos son los temas que estamos discutiendo y que, bueno, que tiene lógica discutirlo a nivel electoral. Pero hoy no ha sido el centro. El centro ha sido la parte fundamentalmente de derechos, donde hay un consenso casi absoluto en todos los derechos. Y yo veo que hay mucha polémica y mucho miedo de qué va a opinar el Frente sobre el tema de la propiedad. No va a opinar nada maravilloso. El derecho a propiedad es un derecho establecido. En mi opinión, y creo que mayoritariamente dentro del Frente, debemos decir, ¿por qué la Constitución dice que la propiedad es un derecho inviolable? ¿Los demás derechos son violables? No, ninguno. Entonces, ¿por qué tiene que tener un...? Pero nada más que eso, así como se le sacó el sagrado, en 1990 era sagrado, ahora no es sagrado, pero es un derecho como todos los demás, ilimitable dentro de lo que marcan las leyes, en la misma forma que marca la propia Constitución. Lo que no se habla en la Constitución es de las nuevas formas de propiedad, o no tan nuevas, pero que digamos que se reconocen actualmente, propiedad, economía social, propiedad comunitaria, cooperativa, que es una realidad que existe en el país desde hace muchos años, que tiene muchas regulaciones legales, que todo el espectro político ha reconocido que hay que privilegiarlas, ¿no? Tiene normas específicas, por ejemplo, en materia de licitaciones, etcétera. Tenemos las cooperativas sociales, pero no hay nada constitucionalmente establecido, nosotros queremos dejarlo establecido. Ya he escuchado a varios legisladores de la oposición, por ejemplo, mencionar que tienen miedo de que se toque el derecho de propiedad. A ver, esta ¿Los has escuchado? Sí, los he escuchado. Yo quisiera que me dijeran primero, me gustaría saber de qué tienen miedo. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Que vamos a abolir la propiedad privada? Esas cosas, a ver, en el mundo de hoy no existen y nunca
en el programa del Frente, se han planteado. Yo diría, no hay ningún motivo para pensar que vamos a hacer esto. Formas de expropiación, y yo creo que las formas de expropiación ya están establecidas en la Constitución y están perfectamente lógicas. No me imagino, y no hemos recibido planteos. Sí hay algún planteo con respecto a situaciones, y esto no es menor, digo que hay un planteo, no quiere decir que tengamos, hay parte de estudiarlo, situaciones, por ejemplo, cuando hay quiebras, digamos, o hay que tratar de manejar, esto se ha estudiado también en la legislación, pero cuando hay una quiebra de una empresa grande, el problema es que si eso se remata, digamos, o desaparece de a pedazos, no tiene ningún valor ni para la quiebra ni para la sociedad. Entonces, de repente, algún tipo de control sobre ese tipo de situaciones para evitar o llegar a tiempo este tipo de desfalcos o de estafas, cosas por el estilo, bueno, eso está en discusión. Me mencionó recién cuando hacíamos un desglose primario de lo que abarca ese documento, el Poder Judicial. Básicamente, ¿en qué punto de la justicia ingresarían pensando en una reforma constitucional? Porque ese es otro temor, del debilitamiento del Poder Judicial. Nadie se le puede ocurrir ni de cerca que estemos pensando en tocar la independencia del Poder Judicial en términos de poder, ¿verdad? Pero sí hay cosas, yo diría, la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, no debe servir para que el Poder Judicial tenga reglas de tomar personal que no representen la misma transparencia y la ética que el resto del Estado. ¿Ah? Entonces yo digo, alguna vez escuché a un presidente de la Suprema Corte de Justicia decir, bueno, nosotros tomamos familiares porque los conocemos, ¿no? O decir, bueno, nosotros estamos tomando casi el 85% de los funcionarios por concurso, ¿no? Tienen que tomar el 100%, salvo que tengan, y no es el caso del Poder Judicial, algún cargo político, puede tener algún cargo de confianza, nadie va a discutir que un ministro puede tomar un abogado de su confianza, no estamos hablando de eso, estamos hablando en términos generales. Después hay algunos, yo diría, por ejemplo, algunos temas como realmente es eficaz que hoy tengamos un poder judicial concentrado en una Suprema Corte de Justicia con 5 miembros que además de que tienen que atender todos los asuntos, todas las sentencias judiciales que van a casación y más otra cantidad de elementos que se dejan a su criterio, tiene además que encargarse de toda la parte organizativa, administrativa del Poder Judicial, y con eso, con 5 personas alcanza. Si uno se pone a pensar y mira, y voy a poner un ejemplo que es típico, que es Costa Rica. Digo, nadie puede dudar ni de la democracia de Costa Rica, ni de la calidad de su Poder Judicial, por algo ha sido elegido como sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Costa Rica hay, que es un país más chico que nosotros en territorio, más en población, la Corte tiene 25 miembros. ¿Pero cómo funciona? Funciona por salas. Hay una sala constitucional, una sala penal, una sala de derechos humanos, una sala administrativa. Entonces, esa Suprema Corte tiene especializaciones que son importantes y que permiten decir, bueno, porque en nuestro país de repente un juez arranca su carrera, ve al principio un poco de todo, pero después va como especializándose y hace familia y de ahí va, capaz que pasa por un tribunal penal, pero no ve la totalidad. Hoy todos los ministros de la Corte están en todo. Están en todo. Tienen que resolver de laboral, penal, derechos humanos, etc. Tengo que cerrar en ¿Sí? 20 segundos. ¿Hay un plazo que se han planteado para llevar adelante este proceso de reforma? Porque, evidentemente, a medida que se acerca el ciclo electoral, se va a complicar bastante más para poder tomar definiciones. Sí. A ver, en principio el primer plazo es saber entre abril y mayo cuál va a ser el método que vamos a optar. Porque abril, si optamos por hacer una convención, por proponer una convención constituyente, eso hay que resolverlo en esos plazos, porque si no ya después se hace imposible, porque hay que ir a una elección nacional y después la convención va a tener un año. Entonces, eso es lo primero que hay que descartar. Si descartado eso, si no se llega a una convención ahí, entonces bueno, ahí tenemos más tiempo para elaborar el proyecto, y yo diría, en 2 años tener un proyecto con articulado incluido, inclusive para poder conversar con las ciertas fuerzas políticas, porque tampoco vamos a hacer algo que no... Probablemente tengamos discrepancias, es obvio. El otro día yo discutía con un diputado del Partido Nacional
sea, bueno, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Bueno, yo lo quiero poner en la Constitución y bueno, ¿verdad? Pero hay otras cosas en las que todos vamos a estar de acuerdo porque hay derechos. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo que ella fuera sindical y que tiene que estar en la Constitución. ¿No? Creo que nadie, a esta altura nadie discute que hay que eliminar que hay un jefe del hogar o que las sentencias judiciales dadas por los organismos internacionales que el Uruguay ha reconocido se tienen que aplicar directamente en el Uruguay, que no puede haber discusión sobre lo que dijo la Corte Interamericana, ¿verdad? Es decir, ese tipo de cosas, bueno. Vamos a tener oportunidad entonces, por lo que usted acaba de decir, gracias. de seguir conversando del tema. Gracias, Daoiz. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Alfredo, seguís tú por allí. Para ponerle punto final al programa por el día de hoy, e invitarlos, como siempre, para el próximo lunes aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que tengan, como siempre, una muy buena semana, que pasen muy bien. Chau, chau. Transitar, quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo caminando otra vereda. Huele la respiración.